Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El lago de Tiberíades, también conocido como el Mar de Galilea, es un lago de unos 25 kilómetros de largo, por 10 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad, que está allí en el norte, en la provincia norte de Israel, en la zona de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. En las orillas de este lago se encuentran algunos de los lugares de los que seguramente que más has oído hablar en el Evangelio, como Cafarnaún, Betsaida, Magdala, Tiberíades, Corozaín, Gerasa. Por este mar, como le gustaba decir a los que vivían en esa zona, pasa el río Jordán. El problema que tiene el lago de Cafarnaún, como le gustaba decir a los que no eran de la zona, es que está rodeado de montañas y está situado como en un valle de unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Y la confluencia, por lo visto, de todos estos factores hace que sopla un viento fuerte e inesperado, de vez en cuando, que genera muchas dificultades a los pescadores y que puede desencadenar tempestades muy violentas y muy rápidamente. De hecho, me acuerdo cuando estuve hace un par de años que quisimos hacer una travesía por el lago y el guía nos estuvo advirtiendo que en cualquier momento esa actividad se podría cancelar si el tiempo no era adecuado, porque podría ser peligroso. Imagínate ahora, o sea que en el tiempo del Señor sería aún más complicado. Bueno, este es el contexto del Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta y que nos describe ese momento en el que Jesús despide a los discípulos después de la multiplicación de los panes y de los peces en Tagba y los manda a Betsaida, a unas 5 millas, 8 kilómetros, atravesando el mar de Cafarnaún. Dice el Evangelio que los discípulos no conseguían avanzar y que tenían el viento en contra y que se agotaban remando sin conseguir avanzar nada. Para mí, Jesús, esta imagen me trae a la memoria todos los momentos de mi vida donde he pretendido hacer yo cosas sin contar contigo, donde he intentado avanzar incluso en la vida espiritual, en ser mejor, en ser más virtuoso, pero sin estar contigo. El viento en contra de mis propias pasiones, las dificultades con los demás, el ambiente, mis debilidades me han hecho siempre agotarme remando sin conseguir moverme del sitio, terminar exhausto, pero sin haber avanzado, sin haber mejorado nada. A lo mejor tú que me oyes también eres uno de estos. ¿Cuántas veces, verdad, nos hemos confesado de que siempre estamos igual, que no mejoramos, que tenemos siempre los mismos pecados? ¿Cuántas veces, a pesar del esfuerzo titánico, nos damos cuenta de que no conseguimos sacar adelante esos tiempos de oración, o vencer el carácter, o superar los miedos, o perdonar a quien nos ha hecho daño? Y es, verdad, pues muy frustrante y muy cansado. El Evangelio dice que Jesús, que les había mandado al otro lado y que se había quedado él rezando, vio, dice, el trabajo con el que remaban porque tenían viento contrario a eso de la madrugada y va hacia ellos andando sobre el lago. Y yo quería darte las gracias, Señor, porque al hilo de este Evangelio me doy cuenta de que siempre me estás mirando con atención y con cariño. Y que incluso cuando yo me obstino en tratar de sacar las cosas con mis propias fuerzas, con mis puños, y tú consientes que me caiga una y otra vez, pero lo haces para que yo entienda que sin ti realmente no puedo nada. Son esas ocasiones que seguro que tú has vivido, como yo, en las que el Señor de alguna manera nos está vacunando en esos fracasos contra el peligro del pelagianismo, de esa herejía de Pelagio, el monje asceta británico del siglo V, que básicamente pensaba que con nuestras propias fuerzas podríamos salvarnos. Sus ideas fueron condenadas en el concilio de Cartago en el año 416 y de Éfeso en el 431. Y también luego surgió una segunda herejía, el semipelagianismo, que venía a decir que yo me puedo salvar a mí mismo, pero si Dios me ayuda. Y no es así, no, por mucho que yo me esfuerce, los vientos me superan. No se trata de que tú, Señor, me ayudes. Es que si tú no estás en mi barca, me siento impotente. Tú, Señor, lo has dicho, sin mí no podéis hacer nada. Y por eso continúa el Evangelio. Dice, viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo.
Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma. Me hace gracia, siempre me ha hecho gracia que en inglés el Espíritu Santo se llama The Holy Ghost, el santo fantasma, podríamos traducir. Y a veces es que realmente la presencia del Espíritu Santo es tan etérea, tan suave, que a veces se puede confundir con una especie de imaginación, con una autosugestión. Y tu Espíritu, Señor, a veces lo confundimos, pues eso, con algo que nosotros nos hemos inventado. Y sin embargo, para los que hemos experimentado el poder de tu Espíritu, no hay duda de que eres tú, que caminas hacia nosotros y que vienes a nuestra barca y que haces ademán de pasar de largo, dice el Evangelio, porque tú, Jesús, nunca quieres forzar, incluso de recorriendo distancias infinitas, te colocas a nuestro lado, pero no nos fuerzas porque quieres que te abramos el corazón, que te abramos el alma, que te pidamos ayuda, que reconozcamos que sin ti no podemos nada, que busquemos apoyarnos en tus fuerzas. Por eso continúa el Evangelio, que ellos gritaban pensando que era un fantasma y el Señor se dirigió a ellos diciendo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es esa expresión preciosa que escuchó la Virgen María y que aparece, dicen algunos que aparece en la Biblia 365 veces, curiosamente, como una invitación del Señor a no tener miedo ningún día del año, ¿no? Soy yo, no tengas miedo. Dice el Evangelio que entró en la barca con ellos y amainó el viento. Bueno, y por eso me gustaría terminar estos 10 minutos ahora con una oración un poquito larga, en la que te invito a ti, oyente, a ti que estás al otro lado de tus cascos, que tú también has tenido como yo esa experiencia de la propia fragilidad, del estancamiento cuando hemos intentado remar con nuestras propias fuerzas, sin invitar al Señor a nuestra barca, y luego has experimentado la fatiga y la decepción y el fracaso y la frustración. Quería terminar con una oración en la que te invito a que tú te unas a mí. Jesús, te doy gracias, porque me miras con cariño siempre, incluso cuando yo me olvido de ti. Gracias, Señor, porque permaneces atento a mí con tanta atención y con tanto cariño, incluso cuando yo a veces, llevado por mi autosuficiencia, me creo que puedo salvarme a mí mismo a través de mi esfuerzo, de mis normas, de mis objetivos, de mis propósitos. Te doy gracias, Señor, porque permaneces atento a mí, incluso cuando descubres que no puedo hacer nada y ves que he fallado estrepitosamente, y entonces te acercas a mí y me envías tu Espíritu. Tú, Señor, dijiste en el Evangelio a los apóstoles que no se preocuparan porque les enviarías el defensor, el paráclito, y que Él, el Espíritu de la verdad, se iba a derramar dentro de ellos y les iría recordando todo y les iría enseñando todo hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Pues te doy gracias, Señor, también por eso, porque cuando miras y cuando ves que no podemos, entonces nos envías tu Espíritu. Gracias, Señor, porque te hemos dejado entrar en la nave de nuestra vida. Gracias, Jesús, porque con tu presencia apaciguas las tempestades, calmas los vientos y nos das esa fuerza que es tuya para poder avanzar en el camino de la santidad, en el camino de la virtud, en el camino de la bondad. Muchas gracias. Comenzamos este año y bueno, pues quizá, no sé, hay muchas maneras de planteárselo y siempre hay propósitos, ¿verdad?, de año nuevo y cosas que pensamos que podríamos hacer mejor este año. No sé, yo te propongo como gran propósito de año nuevo que no te hagas propósitos, que simplemente escuches. Como meta, digamos, para este año, que no tengas metas, que dejes que Jesús sea tu meta, que Él te ponga tu meta. No sé, creo que nos podría venir bien. La Virgen María lo hizo, San José también. Él había hecho sus metas y sus propósitos y sus planes, pero ya te das cuenta que luego todo cayó por tierra, porque el Señor tiene otras ideas, tiene otras formas, tiene otros medios. Por eso, en fin, miramos a San José, miramos a la Virgen, miramos a los discípulos autosuficientes remando contra el viento sin conseguir avanzar, y no queremos ser así de tontos nosotros. Señor, tú y yo, que me oyes, Señor, acudimos a ti para que seas tú nuestra fuerza, que seas tú nuestra guía. San Pablo en los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque es Dios el que actúa en nosotros el querer y el que nos da la fuerza para la actividad.
Eres tú, Señor, el que hace que yo quiera ser santo y el que me hace capaz de ser santo. Bueno, pues a ti, Señor, te lo pido y te lo pedimos todos para este nuevo año. Ayúdanos a vivir de tus fuerzas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Y más que ayuda, te pido tu propia fuerza. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.